En esta oportunidad, nuestra cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los hermanos en Cristo Jesús y a todo el público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Una salvación completa que Dios presenta en su palabra. Salvación del pecado. Salvación concediendo una vida nueva, que es la vida de Cristo en el creyente. Una salvación del pecado en el corazón. Salvación de este mundo de pecado. Es decir, salvación de caer en el pecado, de ser controlado o esclavizado al pecado. Y salvación también del enemigo de Dios, de Satanás. Una salvación completa para vivir una vida de obediencia, una vida con el carácter de Cristo, una vida poderosa en Cristo Jesús. Así podemos mencionar en una forma breve la salvación que Cristo ha provisto por medio de su muerte y por medio de su vida perfecta en este mundo. Cristo murió en la cruz, dice, para que el creyente deje de pecar. Y Cristo vivió una vida perfecta sin caer en el pecado para poder conceder al creyente esa vida de gracia como un don, como un regalo. Así entonces podemos comprender que el mensaje de salvación es un mensaje real. Se acepta por fe, pero tiene que experimentarse. El cristiano tiene que vivirlo. El cristiano tiene que empezar una vida de salvación en este mundo. Empezar la vida del cielo. El anticipo de la vida del cielo, podemos decir. Así entonces, estamos estudiando este mensaje central, principal, de las Sagradas Escrituras. Estamos llegando al estudio número 500 de esta serie. Debemos estar agradecidos a Dios. 500 días estudiando. Es obra de Dios en los creyentes. Para un ser humano carnal, con fuerza humana, con sabiduría humana y con suficiencia propia, es imposible estudiar todos los días como mínimo 1 hora. Eso es apenas el comienzo. Pero ya cada uno personalmente debe estudiar en una nueva vida
con la mente de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce la necesidad del verdadero cristiano, cómo debe alimentarse. Entonces el Espíritu Santo es el que, por gracia, concederá el tiempo necesario cada día. Muchos ya están estudiando 2 horas, otros ya 3 horas, algunos hasta 4 o 5 horas. Así el Espíritu Santo educa, disciplina a la nueva criatura en Cristo Jesús. No estamos estudiando o hablando de que el hombre carnal, el hombre egoísta con su mente terrenal, debe de estudiar, debe de prepararse o debe mejorar cada día. De ninguna manera. El Evangelio, que es una buena noticia, exactamente es esa: que el hombre carnal con su sabiduría debe morir, debe ser desechado. El creyente debe despojarse de su sabiduría, de su fuerza, de su habilidad. Es imposible que el hombre carnal pueda dedicar todo su tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero el hombre espiritual, la nueva criatura, que nace con la justicia de Cristo, con ese manto inmaculado, tejido en el telar del cielo, que es el carácter de Cristo, que Cristo vivió en su humanidad en este mundo. Esa vida, ese carácter, nos quiere impartir cada día. Y con esa vida espiritual sí podemos continuar estudiando. Por eso, por la gracia de Dios, estamos aquí todavía, avanzando, 500 días estudiando, aún mucho más, porque al principio hemos estudiado más de 40 días acerca del antiguo y nuevo pacto en base a la ley de Dios. Y seguido a eso, Dios permitió que ingresemos a estudiar este precioso y grandioso mensaje de salvación, justificación por la fe en Cristo Jesús, que invita a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia perfecta y permanente a los mandamientos de Dios en naturaleza divina. Entonces, ahora vamos a continuar estudiando. Toda la obra de salvación que se recibe por fe y gracia como un regalo. El estudiar la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo en el creyente. El arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. El perdón, el creyente recibe por fe de gracia. Y también es obra del Espíritu Santo engendrar una nueva vida en el creyente y dar lugar al nacimiento del nuevo hombre espiritual con la justicia de Cristo, con el carácter de Cristo, con la vida de Cristo.
y hemos estudiado cómo el Espíritu Santo obra en el interior, desde el corazón, desde la mente, pero no mora el Espíritu Santo en un corazón egoísta, en un corazón pecaminoso con mente terrenal, no, sino solamente el Espíritu Santo puede morar y dirigir, gobernar, conducir a un creyente que tiene la vida de Cristo, es justo, es santo. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. Y hemos visto cómo el carácter de Cristo se desarrolla, crece en el hombre espiritual, interior. Hemos visto cómo por medio del hombre espiritual las obras de Dios se realizan, se manifiestan. Y hemos visto también cómo el verdadero cristiano en vida espiritual, el Espíritu Santo lo prepara y lo lleva a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo pone las palabras, el Espíritu Santo conoce a los que están esperando de hambre de este Evangelio y los lleva a los creyentes directamente a ellos, o en caso contrario, también a los que quieren escuchar un Evangelio puro y poderoso, los lleva también donde están los cristianos espirituales llenos del Espíritu Santo con el carácter de Cristo. Y ahora, en el estudio anterior hemos visto cómo la iglesia primitiva, comenzando por los discípulos, recibieron la lluvia temprana. El Espíritu Santo que obró una vida nueva en los discípulos, porque no olvidemos que los discípulos, cuando aceptaron a Jesús y dejaron todo por seguir a Jesús, todavía no estaban totalmente convertidos, eran solamente medio convertidos. No habían entregado su corazón, su mente, su vida completamente a Dios para que el Espíritu Santo pueda crear una nueva vida. Por eso los discípulos siempre estaban expuestos a confiarse en la carne. Por eso Pedro fue tentado y cayó en su propia confianza en la carne. Y todos los discípulos de temor, de miedo, abandonaron a Jesús porque no tenían el amor de Cristo. Porque 1 Juan capítulo 4, 7 al 18, allá nos dice de que el que tiene el amor de Dios morando en el corazón, que es la ley escrita en el corazón, que es Cristo morando en el corazón, no tiene miedo a nada, no tiene temor, solo teme a Dios, no tiene miedo a la persecución, no tiene miedo a los enemigos, no tiene miedo a la muerte física. Pero esto no tenían los discípulos. Y el que tiene el amor es nacido de Dios, dice. Entonces los discípulos no habían nacido a vida nueva por el Espíritu Santo. Solamente estaban aceptando el llamamiento del Espíritu Santo, porque Cristo los llamó. Pero cuando Cristo resucitó, ahora sí le reconocieron como el Hijo de Dios, como el Mesías, y entregaron sus vidas completamente
se completó la entrega, porque ya ellos habían abandonado sus trabajos, habían abandonado su familia, habían abandonado su lugar donde vivían y habían aceptado a Cristo solamente como un maestro. Pero ahora sí había llegado el momento de hacer una entrega completa. Y Jesús dice, les sopló el Espíritu. Y ellos realmente experimentaron el nuevo nacimiento. Y recibieron la lluvia temprana en plenitud. Y comenzaron una vida cristiana plena, una vida cristiana poderosa, una vida cristiana llena de gozo, de alegría y de paz y reposo. Aún en un mundo de pecado, en un mundo de violencia, en un mundo de inseguridad. Pero ellos ahora vivían en la vida de Cristo, en una vida nueva. El yo estaba muerto en ellos. El hombre carnal estaba condenado a la muerte. Pero, según el estudio anterior, ¿cuál era la condición para recibir la lluvia temprana, el Espíritu Santo? Porque hoy más que nunca necesitamos saber, necesitamos conocer, porque si nosotros no recibimos la lluvia temprana para el nuevo nacimiento y para tener el carácter de Cristo y estar preparados por el Espíritu Santo, necesitamos saber los requisitos, las condiciones, porque toda promesa de Dios es condicional. Porque Dios no puede al ser humano pecador darle su Espíritu Santo para que a la fuerza le limpie el corazón, la mente, y pueda darle una nueva vida a la fuerza, no. Dios a la fuerza no puede al creyente hacerlo obediente. Dios no puede a la fuerza llevarlo a predicar. Dios no puede a la fuerza hacerle abandonar las cosas de este mundo, estudios, trabajo, riquezas y todas las comodidades y todo lo que el mundo ofrece. No puede a la fuerza. Por eso hay condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Como para recordar, enumeremos solamente. Necesita, dice, arrepentimiento sincero y verdadero, con un corazón quebrantado, contrito, humillado. Como Pablo que decía, miserable hombre de mí, que soy pobre, ciego, desnudo. Reconocer su verdadera condición pecaminosa. Ahora sí, Dios está dispuesto a darle su Espíritu. Una segunda condición que cumplieron los discípulos es estar dispuesto a dejar su justicia propia para aceptar la justicia de Cristo. Es decir, dispuesto a renunciar a su carácter humano, a dejar todos su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de planificar y trabajar humanamente, a renunciar a dejar,
para recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, los planes de Cristo, la sabiduría de Cristo. Allí está otra condición. Y los discípulos cumplieron esa condición cuando Cristo resucitó. Una tercera condición: estar dispuestos a experimentar esa vida nueva. Estar dispuestos a dar testimonio. O sea, contar las maravillas. Vivir de allí en adelante para contar la historia de la cruz. El poder que tiene Cristo para cambiar vidas. Así como se cambia un traje, un vestido, una ropa. Se desecha la ropa vieja, sucia, haraposo, de justicia propia, y se coloca en una vida nueva, no en una vida pecaminosa, en el yo, en la mente terrenal, sino un cristiano nuevo que tiene carácter de Cristo, mente de Cristo, corazón limpio, puro y lleno del amor, para que el Espíritu Santo pueda morar. Ahora sí recibe el manto de la justicia de Cristo. Y ahora todos los días dará testimonio de eso. A todos los días contará, enseñará y dedicará su vida a esa actividad, a ese trabajo. Estar dispuestos a esa vida, dar testimonio. Esa es la otra condición, disposición. Y otra condición que hemos visto es hacer discípulo. Cuando predica, enseña, habla de Cristo. Ahora a los que aceptan tiene que hacerlo discípulo. Instruirlo, enseñarle cómo es la vida cristiana. Así como Jesús a los 12 discípulos les instruyó todos los días. Teoría y práctica. Así es el verdadero cristiano que ha nacido a vida nueva, nace como misionero. Tiene el ministerio de reconciliación. Es ministro de justicia. Y todos los días tiene que instruir, enseñar a los creyentes que aceptan. Llevarlo a su casa, andar con los creyentes, vivir con los creyentes, compartir con los creyentes, hasta que el creyente llegue a tener la misma experiencia con Cristo que él lo vive y lo experimenta. Eso es hacer discípulo. No solamente es hablarles la teoría y predicarles y que acepten a Cristo y abandonarlos, no. El pastor, el misionero, el teólogo, el maestro, tiene que al creyente hacerlo discípulo. Cuando el creyente que aceptó a Cristo y se bautizó, ya es como él en experiencia. El creyente ya es maestro, ya es pastor, misionero, predicador, ahora sí le ha hecho discípulo ya. Ahora el discípulo tiene que también igualmente dar testimonio. Pero ¿cómo tiene que ahora predicar? Jesús dijo, yo estoy con vosotros, con Cristo. Sin Cristo no salga a predicar. Moisés dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no llevo a este pueblo, no le enseño, no le predico. La obra de predicación tiene que ser con Cristo. Cristo va adelante, allana el camino, soluciona los obstáculos. Él es el maestro, el arquitecto. El creyente solamente es siervo, ayudante.
repite las palabras que Cristo pone en su boca, nada más. Esa es la condición. Si uno está dispuesto a predicar así, entonces recibirá la lluvia temprana. Entonces, otra condición es, cuando uno entiende este evangelio de salvación, tiene que esperar pacientemente, unido, dice, con sus hermanos hasta recibir la lluvia temprana, el Espíritu Santo. Cuando estén llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahora los bautizará. Y llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los llevará al campo, al lugar tranquilo, a las montañas. A Jesús el Espíritu lo llevó al desierto para instruirlo, prepararlo en espíritu y en verdad, para el ministerio, para predicar el Evangelio. Y una vez que el Espíritu Santo lo prepara, ahora sí le lleva a predicar en las ciudades, en los pueblos, donde están las personas. Y el Espíritu conoce dónde hay hambre, dónde hay necesidad, dónde están esperando. Allí los llevará. No es ir humanamente, con sabiduría humana, con fuerza humana, ir a predicar de casa en casa, de pueblo en pueblo, sin fruto, sin resultado, sino es ir bajo la dirección del Espíritu Santo. Si estamos dispuestos a vivir así una vida nueva para Cristo, entonces hoy mismo podemos recibir la lluvia temprana. Hoy mismo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y hoy mismo podemos comenzar esa vida que Cristo vivió en este mundo 33 años y medio. Hoy mismo podemos comenzar a vivir esa vida que comenzaron a vivir los discípulos después de recibir la lluvia temprana. Y hoy mismo podemos vivir la vida que vivieron la iglesia primitiva, todos unidos, unánimes, compartieron todo. Y eran poderosos. Entonces ahora vamos a continuar estudiando para aprender de la historia. Y este mensaje es lo que la mensajera del Señor Elena Hardon de White estaba presentando en 1888 al pueblo adventista. Porque el pueblo adventista fue el privilegiado con escuchar este mensaje. Pero este pueblo incrédulo, adventismo incrédulo de 1888, rechazó este mensaje y a los mensajeros, así como el pueblo judío incrédulo rechazó a Cristo. Y ahora Dios quiere darnos oportunidad a nosotros. Y tenemos para escoger. Si repetimos la historia de los judíos legalistas incrédulos, entonces hoy rechazaremos este mensaje también. Diremos como los fariseos: Señor, yo no soy como los demás, yo soy tu pueblo, yo guardo el sábado, yo pago los diezmos, yo hago los cultos, yo predico el Evangelio. Orgulloso. Eso es rechazar este mensaje. Pero si nos humillamos y estamos dispuestos a vivir una vida como los discípulos, con la lluvia temprana, como la iglesia primitiva, entonces nos humillaremos y dedicaremos toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, todo lo que el Señor nos ha dado
para poder apropiarnos de este mensaje de justicia por la fe. Y recibiremos la lluvia temprana y nos espera también la lluvia tardía. Si no hemos recibido la lluvia temprana como los discípulos, como la iglesia primitiva, y si no experimentamos esa vida, en vano pedimos y esperamos la lluvia tardía. Entonces hoy vamos a escuchar, vamos a conocer cómo era esa vida cristiana, esa vida espiritual que vivieron los discípulos y la iglesia primitiva después de la lluvia temprana. Y hoy nosotros debiéramos estar viviendo esa experiencia, porque la lluvia temprana es lo que hace germinar la semilla y da nacimiento a la planta y hace crecer a la planta, y vendrá la lluvia tardía para madurar la nueva planta, la nueva vida. Pero si no hemos nacido con la lluvia temprana, entonces nuestra esperanza es vano para la lluvia tardía. Por eso el pueblo adventista en 1888 rechazó al Espíritu Santo y no nacieron a vida nueva, no experimentaron de nuevo la conversión porque habían perdido ya el primer amor, estaban sin Cristo, sin el Espíritu Santo, y al haber rechazado al Espíritu Santo, no recibieron la lluvia tardía y no pudieron iluminar el mundo con la gloria, con el carácter de Dios. No pudieron dar el fuerte pregón hasta hoy. La mayor evidencia de que el pueblo adventista, igual que los judíos, rechazó este mensaje es que no recibieron ni la lluvia temprana ni la lluvia tardía y no se predicó este evangelio con poder. Si hoy también nosotros repetimos esa triste historia de los judíos y del pueblo adventista, quedaremos igual que ellos también, sin que el Espíritu Santo nos prepare y nos utilice para dar el fuerte pregón. Nos quedaremos solamente como cristianos profesos, como religiosos de nombre, apariencia de cristianismo, apariencia de piedad, de amor. Y quedaremos solamente con una religión legalista, una religión donde queremos hacer obras humanamente cumpliendo la Biblia y la ley, sin el carácter de Cristo. Y nunca nuestro carácter cambiará, nunca llegaremos a ser perfectos, ni santos, ni justos, ni nunca podremos consagrar nuestras vidas al 100% a predicar el Evangelio. Entonces, analicemos, revisemos la historia, cómo debemos estar viviendo en este tiempo con la lluvia temprana. Y la mensaje del Señor presentó vívidamente esta historia de los discípulos en 1888. Veamos entonces el escrito, la comprobación. Escrito está. Materiales de Elena White de 1888, página 1543, 1544 y en adelante. Dice así: después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos, revestidos con la panoplia divina, salieron como testimonios vivientes para contar las maravillas de la historia del pesebre y la historia de la cruz.
cómo Jesús nació del Espíritu en aquella santa mujer María, y cómo nosotros podemos nacer de nuevo del Espíritu en nuestra vida carnal humana. Y contar cómo Jesús cargó la cruz y murió en la cruz y resucitó para que el creyente, dice, pueda resucitar a vida nueva y vivir una vida de obediencia y que deje de pecar. Eso contaron los discípulos, llenos del Espíritu Santo de la lluvia temprana. Y nosotros ya hemos salido todos los días a contar esa historia. Sigamos. Los discípulos eran hombres humildes como nosotros, pero salieron con la verdad que es Cristo. Cristo dice: yo soy la verdad, y la verdad os libertará. La verdad duele, pero la verdad salva. La verdad libera del pecado. Llevar esa historia. Cristo es la verdad, Cristo nuestra justicia. Después de la muerte de su Señor, los discípulos eran una compañía desamparada, desilusionada y desanimada cuando Cristo murió. Eran como ovejas sin pastor. Pero ahora salen como testimonios vivientes de la verdad, sin armas, a no ser la palabra y el Espíritu de Dios, para triunfar sobre toda oposición. Nada pudo detener a los discípulos, a la iglesia primitiva, porque ellos salieron armados con la palabra de Dios y el Espíritu Santo morando en ellos. Pero hoy en día los predicadores salen y salimos desarmados, solamente con la letra de la palabra, sin el Espíritu Santo. Ese es el problema que necesitamos hoy reconocer. Su Salvador había sido rechazado y condenado y clavado en la cruz ignominiosa. Los sacerdotes y gobernantes judíos declararon con desdén: este Jesús salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Si eres el Rey de Israel, desciende de la cruz ahora y nosotros creeremos. Pero aquella cruz, aquel instrumento de vergüenza y tortura, trajo esperanza y salvación al mundo. Los creyentes se reunieron. Había consciente desesperanza y desamparo en ellos. Ellos fueron transformados en carácter y unidos en los lazos del amor cristiano. A pesar que aquellos discípulos habían fracasado cuando Cristo murió, porque no estaban verdaderamente totalmente convertidos, pero ahora, después que Cristo resucitó, se entregaron completamente, cuerpo, alma y espíritu. Y ellos, dice, ¿qué hicieron? Ellos, al haberse entregado a Cristo, al Espíritu Santo, fueron transformados en carácter y unidos por el amor de Cristo en sus corazones. Aun cuando sin riqueza, aun cuando contados por el mundo como meros pescadores ignorantes, fueron hechos testimonios vivientes del Espíritu Santo para Cristo.
esa vida es lo que nosotros hoy necesitamos para que estemos ya preparados para la lluvia tardía. Sin honra o reconocimiento terrenal, fueron héroes de la fe, tuvieron éxito, victoria, nada pudo detenerlos, ni la oposición. De sus labios vinieron palabras de elocuencia y poder divinos que avalaron al mundo. ¿Cómo eran aquellos cristianos con la lluvia temprana? El Espíritu les ponía palabras de elocuencia. El 3., 4., 5. capítulo de Hechos dan testimonio de ello. Aquellos que rechazaron y crucificaron al Salvador esperaban encontrar a sus discípulos desanimados, desamparados y listos para renegar de su fe y de su Señor. Pero con espanto oyeron el claro y osado testimonio dado bajo el poder del Espíritu Santo. Las palabras y obras de los discípulos representaban las palabras y obras de su Maestro, porque Jesús los había hecho discípulos, los había preparado igual que Él. Y todos los que los oían decían que ellos habían aprendido de Jesús y hablaban como Jesús habló. Esta es la historia que necesitamos repetir hoy en día, ahora mismo. Todos los que escuchamos este mensaje, podemos hoy mismo tener el Espíritu Santo y podemos hablar como Jesús. Podemos hacer las obras de Jesús y mayores que sus obras, dijo Él en San Juan 14, 10 al 14. Y todos pueden dar testimonio en este mundo que realmente somos cristianos. Y los apóstoles daban con gran poder testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos había abundante gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Si hoy no estamos viviendo esa vida, eso indica que no hemos recibido la lluvia temprana. ¿Qué más dice? Los principales sacerdotes y gobernantes se juzgaban competentes para decidir lo que los apóstoles debían de hacer y enseñar. Los dirigentes religiosos de aquel entonces, ¿qué pensaron y qué decisión tomaron? Ellos dijeron: nosotros somos los líderes dirigentes. Nosotros debiéramos, dice, a los discípulos, a los apóstoles, mandarles y decirles qué deben enseñar y qué deben obrar y qué deben de hacer. Pero los discípulos ahora estaban no al mando de hombres, estaban al mando del Espíritu Santo. Tenían al Maestro en ellos, en su corazón, en su vida. Tenían al líder, tenían al Salvador, tenían al consejero, tenían al Espíritu Santo que les iba a guiar y conducirlos, y al Espíritu Santo que iba a ponerles las palabras. Cuando el cristiano está lleno del Espíritu Santo, ya no necesita de líderes, ya no necesita de maestros humanos, ya no necesita de pastores, de misioneros. Pero no por eso debe faltar respeto, ni despreciarlos, ni tratar mal a los líderes, a los pastores, a los maestros, sino que ahora los líderes, los maestros, los pastores, los misioneros deben ir
a buscar a otras almas heridas por el enemigo en el mundo, porque ahora el cristiano tiene al Espíritu Santo que lo va a conducir. Sigue diciendo, al salir predicando a Jesús en todos los lugares, los hombres que fueron operados por el Espíritu Santo, que recibieron el Espíritu Santo, hacían muchas cosas que los judíos no aprobaban. Había el peligro que las ideas y doctrinas de los rabinos fuesen desacreditadas. Los apóstoles estaban creando un maravilloso entusiasmo. El pueblo traía en las calles a sus enfermos y a los que eran atormentados por los espíritus inmundos, y multitudes se reunían a su alrededor. Y los que habían sido curados proclamaban loores a Dios y glorificaban el nombre de Jesús. No glorificaban el nombre de los discípulos, sino el nombre de Jesús, aquel mismo a quien los judíos habían condenado, despreciado, escupido, coronado de espinas y llevado a ser azotado y crucificado. Este Jesús era exaltado por sobre los sacerdotes y gobernantes. Hoy Cristo debe ser levantado en alto. Los líderes, los gobernantes, no deben ser exaltados, no deben ser gloriados. Así entonces, hoy debemos vivir esa experiencia. Los apóstoles estaban hasta declarando que Él había resucitado de los muertos. Los gobernantes judíos decidieron que aquella obra debía ser detenida, porque estaba probando que ellos eran culpables de la sangre de Jesús. Vieron que los conversos a la fe se estaban multiplicando, y la multitud de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, crecía cada vez más y más. Y levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, y eran ellos de la secta de los saduceos, que sustentaban que no había resurrección de los muertos. Las afirmaciones hechas por los apóstoles de que habían visto a Jesús después de su resurrección y de que Él había ascendido al cielo, estaban derribando los principios fundamentales de la doctrina de los saduceos. Eso no debía ser permitido. Los sacerdotes y gobernantes quedaron llenos de indignación e impusieron las manos sobre los apóstoles y los colocaron en la prisión común. Los discípulos no fueron intimados o rechazados. Las palabras de Cristo en sus últimas lecciones fueron recordados en su mente, que les había dicho: aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y aquel que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Jesús había dicho así: pero cuando venga el Consolador, que yo de la parte del Padre os he de enviar, aquel Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Y vosotros también testificaréis, porque estuvisteis conmigo desde el principio. Y os he dicho estas cosas, para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. Viene aún la hora en que cualquiera que os mate creerá hacer el servicio de Dios. Y esto os harán, porque no conocen a mi Padre ni a mí, pero os he dicho esto, a fin de que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os
lo había dicho. Jesús ya les había dicho a los discípulos que ellos serían expulsados de las sinagogas, que ellos serían aborrecidos, que ellos serían maltratados, que ellos serían prohibidos de predicar. Y realmente ahora los discípulos, cuando el Sanedrín se levantó y les puso en la cárcel y les prohibió predicar, ellos se gozaban, se alegraban, felices estaban en la cárcel. Felices eran cuando eran azotados, porque vivían no en vida carnal. El hombre carnal tiene miedo a todo, pero el hombre espiritual en Cristo Jesús no tiene miedo a nada. En el amor, dicen, no hay temor. Eso se estaba cumpliendo. Y nosotros, ¿cómo estamos hoy predicando el Evangelio? La verdad. Si estamos predicando solamente el Evangelio pervertido, un Evangelio a medias, una vida cristiana a medias, un carácter de Cristo a medias, una conversión a medias, entonces es imposible que nos echen de la iglesia, imposible que nos prohíban, imposible que nos denuncien, imposible que se levante la persecución. Necesitamos recibir la lluvia temprana. Entonces comenzaremos a experimentar la vida de los discípulos. En la página 1545 y 1546, sigamos aprendiendo de la historia. Cuando los discípulos estaban en la cárcel, encarcelados, pero de noche, dice, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y sacándolos para afuera dijo: «Id y presentaos en el templo y decid al pueblo todas las palabras de esta vida». Vemos aquí que los hombres en autoridad no deben ser siempre obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de las doctrinas bíblicas. Así la mensajera del Señor estaba presentando este mensaje al pueblo adventista, pero el pueblo adventista no quería aceptar y rechazaron. Hoy este mensaje se repite para nosotros. Vemos aquí que los hombres en autoridad no deben ser siempre obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de las doctrinas bíblicas. ¿Qué nos está queriendo decir el mensaje de Dios para este tiempo? Un mensaje actual, una buena noticia para unos y otra mala noticia para otros. Nos está diciendo que hoy, si las autoridades eclesiásticas, los maestros de la religión, los dirigentes, si no nos enseñan este evangelio como enseñaron los discípulos, la iglesia primitiva, entonces no necesitamos seguir obedeciendo a ellos. Pero si los líderes nos están llevando a Cristo y toda la iglesia se ha convertido, toda la iglesia ha nacido a vida nueva juntamente con sus líderes, y toda la iglesia como un cuerpo unido, como ejércitos en orden, como dice el libro de Cantares, está predicando el evangelio todos los días con poder, con el carácter de Cristo, con vida nueva. Entonces hay que unirse a los líderes. Pero si los líderes no dirigen a la iglesia así, como Jesús enseñó a la iglesia
a los discípulos para que los discípulos transmitan a la iglesia primitiva, entonces no hay que seguir a los líderes. Repito lo escrito. Vemos aquí que los hombres en autoridad no deben ser siempre obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Hoy en día, son muchos los que se sienten indignados y ofendidos que cualquier voz deba ser levantada presentando ideas que difieren de las suyas con relación a puntos de creencia religiosa. ¿Qué dijeron en aquel tiempo los líderes religiosos? ¿Y qué están diciendo hoy? Si hoy están diciendo de que nosotros nomás debemos predicar, presentar la palabra de Dios, nadie puede enseñar, nadie puede levantarse y predicar mensajes que no concuerdan con nosotros, dirán los líderes. Si a ese punto llegamos, entonces dice, se levantará la persecución. Tenemos que comprender el Evangelio. Las iglesias hoy en día son más de 34,000 iglesias y miles de iglesias adventistas que se han dividido los adventistas. Si todos los miles y miles de iglesias, ministerios, grupos adventistas, corporación adventista y todas las demás iglesias, si no estamos predicando como los discípulos, como la iglesia primitiva, entonces necesitamos que los verdaderos cristianos deben de levantarse bajo la dirección del Espíritu Santo, con el amor de Cristo y con el carácter de Cristo. Sigamos leyendo en los pocos minutos que nos resta de nuestro estudio. Así los sacerdotes y rabinos reaccionaron en los días de los apóstoles. ¿Qué pretenden esos hombres que son incultos? Algunos de ellos meros pescadores que están presentando ideas contrarias a las doctrinas que los sacerdotes y gobernantes eruditos están enseñando al pueblo. Ellos no tienen el derecho de entremeterse en los principios fundamentales de nuestra fe. Pero vemos que el Dios del cielo a veces designa hombres para enseñar lo que es considerado contrario a las doctrinas establecidas. Dios a veces levanta hombres humildes, hombres sinceros, hombres entregados de lleno a su servicio, para que predique y enseñe doctrinas contrarias a lo que han establecido las religiones, los adventistas y los protestantes y los evangélicos y los católicos. ¿Y cuál es una de las doctrinas o enseñanzas contrarias al verdadero evangelio? Es la enseñanza de obras, salvación por obras, o la religión legalista de ceremonias, de ritos, de programas y de cultos matutinos y vespertinos. Esa es la enseñanza que debe ser hoy aclarado. Hoy debe ser clarificado. Hoy debe ser levantado en alto este mensaje. En otras palabras, la vida cristiana, la religión, no es tratar de obedecer la ley y la Biblia humanamente, carnalmente, sin el nuevo nacimiento, sin estar lleno del Espíritu Santo, sin tener el carácter de Cristo, sin tener la justicia imputada y impartida de Cristo.
una religión carnal, una religión con corazón egoísta y con mente carnal. Y querer predicar así la palabra sin poder. Sigamos adelante para terminar. Dice así: en razón de aquellos que antes eran los depositarios de la verdad, se volvieron infieles a su sagrada confianza. El Señor escogió otros que recibirían los brillantes rayos del sol de justicia y abogarían verdades que no estarían de acuerdo con las ideas de los líderes religiosos. ¿Por qué Dios levanta a hombres así bajo su dirección? Porque los líderes que eran depositarios de las verdades de Dios fueron infieles. No enseñaron correctamente. Enseñaron que los creyentes sigan sirviendo al mundo, sigan trabajando para el mundo, sigan educándose en el mundo y sigan amando el mundo. Y al mismo tiempo traten de amar a Dios. Así no es la vida cristiana verdadera. Eso debe hoy aclararse y levantarse a Cristo nuestra justicia en alto. Entonces esos líderes, en la ceguera de sus mentes, dan un total dominio a lo que es tenido como justa indignación contra aquellos que dejaron a un lado las fábulas acariciadas. Actúan como hombres que perdieron la razón. No consideran la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra de Dios. Los líderes no querrán reconocer, dice, que se han equivocado y han entendido mal la palabra de Dios. No abrirán los ojos para discernir el hecho de que interpretaron mal y aplicaron mal las Escrituras y construyeron falsas teorías llamándolas de doctrinas fundamentales de la fe. En ese error cayeron los adventistas en 1888 y eso mismo están transmitiendo a las generaciones que sucedieron a los adventistas de 1888 hasta el día de hoy. Hoy necesitamos una verdad pura, Cristo nuestra justicia, un cristianismo con el carácter de Cristo, un cristianismo poderoso lleno del Espíritu Santo, un cristianismo con la mente de Cristo, un cristianismo que esté dispuesto a vivir para Cristo, que esté dispuesto a nacer como misionero a vida nueva y trabajar para Cristo todos los días activamente, unido, cristianos llenos del amor y con el Espíritu de Cristo. Así entonces, este mensaje podrá ser aceptado y se podrá dar el fuerte pregón, iluminar el mundo en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos de angustia, cuando los poderes de este mundo se están uniendo o ya están unidos para poder impedir, quitar las libertades a los verdaderos cristianos, aún a todo el mundo. Tratarán de manejarlos a su manera. Hoy más que nunca necesitamos este mensaje. Gracias a Dios por estas palabras, gracias por vuestra amable atención y comprensión, y perdonen cualquier expresión humana que quizás no convenga, pero la verdad es la verdad y necesitamos todos. Amén, así sea. Hasta el próximo estudio. Gracias.